que encontramos en la Biblia a continuación de Josué y antes que el libro de Ruth. Ahí se encuentra el libro de Jueces. Sin duda es difícil explicar todo un libro bíblico en 30 o 40 minutos, pero yo voy a tratar de dar por lo menos unas pinceladas, y lo que sí me gustaría en esta mañana es que pudiésemos aplicar alguna enseñanza para nuestra vida cristiana. La primera pregunta sobre este libro: ¿quién es el autor? Empezaré diciendo que ningún autor se menciona en este libro. Ahora bien, de acuerdo a la tradición judía, este libro de Jueces tiene por autor a Samuel, pero muchos comentaristas opinan y sugieren que nadie con certeza sabe quién fue el autor. Yo, que no soy desde luego ningún exégeta y por supuesto ningún experto en este tema, os diré quién fue el autor. El autor fue Dios, por medio del Espíritu Santo, el que relató todo este libro para nuestra vida cristiana, para nuestro propio bien. Porque a través de este libro, del libro de Jueces, veremos que Dios da poder donde solo hay debilidad y miseria. El libro lleva un nombre muy apropiado: Jueces. Digo apropiado porque se refiere a los líderes que Dios le dio a su pueblo para guardarlos, para preservarlos de sus enemigos. Vamos a leer el capítulo 2 de Jueces, y vamos allí al versículo 16. Capítulo 2 de Jueces, versículo 16. Dice así: y Jehová levantó jueces que los libraran de la mano de los que los despojaban, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres. ¿No suena esto, hermanos? Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Versículo 18. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de la mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Que Dios tan grande tenía el pueblo de Israel, y que Dios tan grande tenemos cada uno de nosotros. Sigamos, versículo 19. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Hasta aquí la lectura. Antes de seguir adelante con el mensaje, yo quiero anticiparos el tema central, el punto clave de este libro de los Jueces. Y lo encontramos precisamente en Jueces, capítulo 17 y versículo 6. Dice que en aquellos días cada uno hacía lo que bien le parecía. Bueno, yo le puse un título al mensaje de hoy. Y es un título que surge como una pregunta: ¿cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia? Bueno, esta era una frase muy conocida que se utilizaba en los años 60 y en los años 70, al inicio de las películas, aunque no como en tono de pregunta. El libro de Jueces resulta ser muy interesante cuando lo lees, porque es la historia de una nación que se descalabra, que se deteriora, y como tal es la imagen también del deterioro que se produce a veces en la vida cristiana. Es interesante, hermanos, comprobar que tanto el libro de Josué
como el libro de Jueces, son dos libros que tienen lugar en la tierra de Canaán. Pero lo más importante es comprobar que estas cosas, como dice Pablo allí en 1 Corintios, están escritas para nuestra instrucción, están escritas para amonestarnos a nosotros. Dios muchas veces repasa en nuestras vidas estas mismas batallas, estos mismos conflictos por los que tiene que pasar el pueblo de Israel. Hay un principio que representó la derrota en las vidas de la nación de Israel y se menciona precisamente en el último capítulo y en el último versículo de este libro de Jueces, que es en Jueces 21-25, y dice que en aquellos días no había rey y cada uno hacía lo que bien le parecía. Este es el último versículo de Jueces. Y si te pierdes esto, te habrás perdido la clave más importante de todo este libro de los Jueces. Fíjate en un detalle. Aquí no dice que cada uno hacía lo que le parecía mal según su propio parecer, sino que estaban siempre cometiendo errores, injusticias, caídas, equivocaciones, pero eso sí, siempre con la mejor de las intenciones. Bueno, esto nos ocurre a nosotros, hermanos. Por eso esta es una lección, este libro todo, importantísima para nosotros. El enfoque de un cristiano, hermanos, no debe ser nunca ni de elecciones, ni de intenciones, ni de opiniones. Me voy a explicar. A veces nosotros solemos decir, bueno, yo hago esto porque Dios lo puso en mi corazón. Ojo, tenemos que tener cuidado con esto, porque es sencillo, hermanos. Si está de acuerdo con la palabra de Dios, Dios lo puso en tu corazón. Ahora, si está en contra de la palabra, Dios no lo puso en tu corazón. Y hay que saber quién fue. Pues puede ser tú mismo o puede ser Satanás. Y esto es un peligro, porque va en contra de la voluntad de Dios. Y la aplicación de este libro de Jueces es para nosotros, para cada uno de nosotros también. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Sin duda hoy, salvando las distancias, podemos caer en esta práctica similar a la época de los jueces. Bueno, en el mundo esto funciona desde hace tiempo. Y yo no digo ya nada con los políticos. Pero la Iglesia, ¿qué ocurre en la Iglesia hoy? ¿Qué criterios tenemos los cristianos? ¿No nos ocurrirá como en esta época del libro de los jueces? ¿No te suena esto? Yo tengo mi opinión. Y otro hermano dice, bueno, yo tengo otra. Y a continuación decimos una frase muy bonita. Tenemos que respetarnos, hermanos. Hermano, ¿tenemos que respetarnos? Por supuesto que sí, pero es necesario. Es necesario que sepamos que en la mayoría de los casos nuestra opinión prevalece y es más importante que lo que dice la Biblia. Y esto es muy grave. Y esto era lo que ocurría en la época de los jueces. Se suele decir, bueno, tú crees de una manera, yo creo de otra, y tenemos que aprender a respetarnos. Bueno, esto es también lo que el mundo piensa. Y a veces también ocurre esto en el mundo evangélico. También nosotros a veces podemos caer en este error. Cuando tú pienses con tu propio entendimiento, debes conocer que seguramente te vas a equivocar. Y esto pasaba en la época de los jueces. Cada uno hacía lo que le parecía bien. Nosotros como cristianos tenemos que seguir a Dios conforme a su palabra. Puedes pensar
con tu propio entendimiento. Pero si esto no se ajusta a la Biblia, no debes practicar. Si Dios dice que es así, es así. No le des vueltas. Dios dijo a Noé: voy a enviar un diluvio. Harás un arca con estas medidas y aquellas. Y Noé siguió todo esto al pie de la letra. Los cristianos somos llamados ayer y hoy a realizar el proyecto que Dios tiene establecido para cada uno de nosotros. Qué triste sería que el proyecto que Dios tiene para mí yo impidiera que Él lo realizara. Hoy nosotros decimos también muchas veces: hermano, no seas tan literal, que la letra mata. Hay que seguir el espíritu de la letra. Y lo que ocurre muchas veces es que no seguimos ni el espíritu de la letra, ni lo que la letra dice. Nos falta, hermanos, valentía, como la época de los jueces. A la hora de predicar, incluso en los medios de comunicación, porque tenemos que ser políticamente correctos. Es lo que se lleva, es lo que se estila. Hay que procurar no molestar a nadie. Y cuando tú prediques el Evangelio, vas a molestar a las personas, porque tienes que hablar de pecado y tienes que hablar de un Salvador. Nos falta mucha valentía, y nos falta valentía para denunciar doctrinas que son falsas y que engañan al pueblo de Dios, y permite además, hermanos, que los incrédulos se vayan al infierno. Dios dice en Jeremías: tú dirás estas palabras y no te oirán y no aceptarán su corrección, pero las dirás. Y cuando no hacemos esto, hermanos, nos pasa como en la época de los jueces. Seremos muy educados, pero no estamos exaltando a Cristo ni diciendo su verdad, que está reflejada en la Biblia. Por cierto, nuestro único punto de referencia. No debemos de tener otro. Hay pocos libros que se puedan comparar, sin duda, al libro de los jueces. Por lo menos en cuanto a sus personajes, en cuanto a su trama. Es un libro fantástico, lleno de historias que encierran momentos dramáticos, tristes. Os invito a que lo leáis, este libro, que es un libro grande, 21 capítulos, varias veces. Es fácil cuando leemos este libro sobresaltarnos, cuando vemos, ahí leemos acerca de un juez, Ehud, que fue a visitar al rey en su palacio de verano y le insertó su puñal entre la sexta costilla, de modo que la grasa se cerró alrededor de él y no pudo sacar la lanza. Sentirás escalofríos cuando Jael toma una estaca de la tienda y se la metió a Sísara por las sienes, dejándole clavado al suelo. Todo esto es reflejado en este libro. Desde luego estas historias yo no se las debo contar todavía a mis nietos. Si quieres sentirte preocupado como Gedeón, lee y verás cómo Dios reduce su ejército de 32.000 soldados a 300. Y después Dios lo envía a la batalla y tiene éxito. Posiblemente, ¿no? Pues tú y yo podamos compartir la gloria de Sansón, que viene también en este libro. Sansón fue un hombre que hizo estragos entre los filisteos, con esa tremenda fuerza que Dios le había dado. Pero a pesar de su gran fuerza, te vas a asombrar como su insensatez cuando una chica filistea logra sacarle el secreto de su fuerza y acaba destruyendo, acaba ahí tirado, un juez. Bueno, el libro está repleto de historias así y yo solo te sugiero que las leas porque es interesante. Pero en esta mañana
debemos de continuar paseando por este libro. Así que seguimos. Jueces es un libro fascinante, pero a la vez es la trágica continuación de la historia o del libro de Josué, que, si mal no recuerdo, lo habéis estudiado el domingo pasado. Josué, en la época de Josué, en el libro de Josué, el pueblo fue obediente al conquistar la tierra. Sin embargo, en este libro de Jueces, el pueblo es todo lo contrario. Es desobediente, idólatra y con mucha frecuencia es un pueblo derrotado. Leamos el capítulo 1, el versículo 3. Capítulo 1, versículo 3. Y Judá dijo a Simeón, su hermano: sube conmigo al territorio que se me ha adjudicado y peleemos contra el cananeo, y yo también iré contigo al tuyo. Y Simeón fue con él. Y subió Judá, y Jehová entregó en sus manos al cananeo y al fereceo, e hicieron de ellos en Bezec, hirieron de ellos en Bezec a 10.000 hombres. Y hallaron a Adoni-Bezec en Bezec, y pelearon contra él, y derrotaron al cananeo y al fereceo. Mas Adoni-Bezec huyó, le siguieron, le prendieron, le cortaron los pulgares de sus manos y de sus pies. Y no sigo leyendo porque se nos ponen los pelos de punta. Le cortaron los pulgares de sus manos y de sus pies. Quizá esto, fue una táctica porque suponía que estos reyes, al cortar los pulgares de sus manos, no podían usar las armas. Y lo mismo sucedía con los pies, porque quedaban inutilizados para las batallas. Ahora bien, en ningún lugar se nos dice que el Señor apoyaba esta táctica, pero lo que sí es cierto es que era un acto de injusticia. No era un acto de injusticia, sino todo lo contrario, era un acto de justicia que recogía lo que Adoni-Bezec le había hecho a otros. Él mismo reconocía que era lo que merecía. A veces nosotros oímos hablar que Dios es un Dios terrible, vengativo, y eso no es cierto. Hace pocos días fui a comer con unos clientes míos, incrédulos, y uno de ellos me decía: oye, mira, es que yo al leer el Antiguo Testamento, pues que él se sentía desorientado, porque ya según él decía, pues la historia de Noé no la podía entender. ¿Cómo era posible que un Dios de amor, un Dios de misericordia, pudiese arrasar con toda la humanidad enviándoles el diluvio? Bueno, yo tuve que explicarle a este hombre que no había leído bien la historia de Noé, porque la Biblia dice que el mal había llegado a unos límites tremendos y todo el mundo era corrupto. Esta era la situación de aquellos días. Pero aún a pesar de eso, Dios da una nueva oportunidad y les construye un arca. El arca era el motivo de salvación. Así que todo lo contrario, ese no es un Dios vengativo, es un Dios de misericordia, porque todo el mundo podría entrar en el arca. Pero, ¿sabéis? Nadie quiso entrar en el arca, solo la familia de Noé. Hermanos, Dios es fiel y justo y tiene preparado un plan de salvación. Y eso quiere decir que si no te arrepientes de tus pecados y acudes a Él, un día la ira de Dios caerá sobre ti. En la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, Dios cuenta una sola historia, que se extiende a lo largo de todas las páginas de la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Dios solo quiere desvelar, Dios solo quiere presentar una sola revelación centrada en la persona de Cristo. En el Antiguo Testamento nos revela a Jesús. El Dios de Israel es el Dios encarnado en Jesús. Vemos allí en Hebreos 13:8
que es el mismo ayer, el mismo hoy y es el mismo por los siglos. Jueces es quizá uno de los libros más tristes de toda la Biblia, porque en él encontramos repetidas apostasías, rebelión y castigos. Y cuando retornan a Dios, cuando vuelven a Dios, Dios también es misericordioso. El libro de Josué, que habéis visto el domingo pasado, trata de lo celestial, pero este libro de Jueces trata de lo terrenal. En el uno es del espíritu, pero en otro es de la carne. En uno hay victoria, en este libro de Jueces hay derrota. En uno hay fe y en el otro, en este libro, hay incredulidad a mazo. Disculpadme que cite a un filósofo estadounidense, pero de origen español, que se llamaba Jorge Agustín Ruiz de Santillana. Y él fue el que dijo esta famosa frase que es célebre y que muchas veces oímos: el pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla. Y esto es lo que ocurría con el pueblo de Israel. En este libro de Jueces está viviendo una historia en una época donde no había rey, no había un liderazgo, cosa que no había sucedido en la época de Moisés. Todos sabéis que Moisés fue un guía espiritual del pueblo y Josué era su ayudante, Josué era su sirviente. Y cuando muere Moisés, Josué asume el liderazgo, como podemos ver en el primer capítulo de Josué, capítulo 1, que dice allí que después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, servidor de Moisés, y le dijo: mi siervo Moisés ha muerto. Así que levántate, pasa este Jordán, tú y todo el pueblo, a la tierra que yo te doy a los hijos de Israel. Ahora bien, cuando muere Josué, no hubo quien asumiera el liderazgo y el pueblo queda totalmente indefenso y desamparado. Y en este escenario, ahí aparecen los jueces. Y dice la Escritura, en Jueces capítulo 17, que cada uno hacía lo que le daba la gana. Bueno, no sé, porque a muchos esta situación se nos parece similar a esta época actual. Bueno, nosotros en España todavía tenemos un rey, aunque es verdad que no tenemos todavía un gobierno. Cada uno hacía lo bien que le parecía. Y esto es lo que está sucediendo en el mundo. Es lo que está sucediendo en nuestro país, en nuestra nación. Pero sepamos que la Biblia, en primer lugar, es para el pueblo de Dios. O sea, es para ti y es para mí, que nos encontramos aquí meditando en este libro de Jueces, en donde no había rey y cada uno hacía lo que bien le parecía. En aquella época había más jueces que nunca. El número de los jueces era 15, incluyendo allí a Elí y a Samuel. También a nuestro alrededor, en el mundo de hoy, pasa lo mismo, y sucede no solo en el mundo, sino que ocurre también en la iglesia de nuestros días. Todos somos jueces. Es una maravilla. Así cada uno puede hacer lo bien que le parezca. Pero eso significa, hermanos, que el orden establecido por Dios desde el principio ya no nos preocupa. La responsabilidad del liderazgo del padre de familia no se asume, ya que eso, de acuerdo a la sociedad actual, puede resultar hasta machista. Así que lo mejor en casa es que todos seamos jueces y se acabó el problema. Y eso además es más moderno, es más actual y además así el mundo nos va a comprender mejor. Esta es la época triste y oscura que estaba viviendo el pueblo de Israel. Nadie asumía un liderazgo espiritual, sino que en esta época, mejor lo leo literal, en aquellos días
no había rey, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Y esta frase es mencionada varias veces en este libro de Jueces que estamos considerando en esta mañana. Cualquier parecido con la realidad, pregunto yo, es pura coincidencia. Esto es muy similar a lo que está ocurriendo, hermanos, en muchas ocasiones hoy. Y esto, hermanos, debe hacernos reflexionar, debe hacernos recapacitar a cada uno de nosotros. En la época de los jueces ocurría una cosa que también nos puede ocurrir hoy. La nación era de continuo al mal. Pero ellos, los israelitas, empezaron a racionalizar el pecado, a justificar lo que hacían y comenzaron a decir, bueno, lo que yo hago no es tan malo como lo que hacen los demás. Y aquí, cuando pensamos así, es cuando comienza el declive de un pueblo, cuando empezamos a racionalizar nuestros pecados a la luz de los demás. Nuestra generación actual posiblemente es lo más parecido a la historia de este libro de Jueces, y con un agravante, y es que esto ha ido sucediendo poco a poco, y esto hace que no nos hayamos dado ni cuenta. Y esto es precisamente lo más grave. Nuestra sociedad en el mundo no tiene para nada en cuenta a Dios. Hace poco la señora Merkel en Alemania se atrevió a decir que había que volver a Dios y todos se escandalizaron. Uno de los historiadores más grandes investigó acerca de las civilizaciones y ¿sabéis a la conclusión que llegó? Dijo que de las 22 civilizaciones, 19 de ellas se habían derrumbado por las normas fundamentales para vivir. 19 civilizaciones han sucumbido porque han pensado que se puede vivir sin tener en cuenta a Dios para nada. Ahora debemos saber que Dios, igual que en la época de los jueces, tiene en nuestra generación, sin lugar a dudas, hombres que están siendo el punto de mira y serán perseguidos. Hombres que están siendo criticados, incluso por el pueblo evangélico, por predicar doctrinas que llevan al hombre al arrepentimiento, pero tristemente muchas veces los tildamos de fundamentalistas o incluso de fanáticos. En la época de los jueces tenemos a jueces que a pesar de sus debilidades fueron hombres y mujeres usados por Dios. Hay muchos ejemplos. Débora fue una mujer de fe. Gedeón o Jefté, hombres que caían pero que se arrepentían. En este libro de Jueces es un libro donde el apóstol Pablo dice que la fuerza está en la debilidad. Y hay hombres débiles que se arrepienten. Aquí encontramos a Sansón convertido en un payaso más que en un juez, pero arrepentido y usado por Dios. Este hombre dice: Padre, dame la última oportunidad. Y Dios muestra su poder matando a todos los filisteos que se burlaban de Dios y de él, de Sansón. En el capítulo 17 de este libro de Jueces hubo un hombre que se llamaba Micaía. Este hombre era levita. ¿Sabéis qué significaba su nombre? ¿Quién como Jehová? Pero resulta que aquí vemos que este hombre no hacía honor a su nombre para nada. Micaía, sin la dirección de Dios y mucho menos sin su aprobación, consagró uno de sus hijos y le hizo además su propio templo. Nunca oró a Dios para ver si eso estaba bien. Según él estaba actuando correctamente, pero no era así. Fueron arrastrados al paganismo totalmente. Asegurémonos
hermanos, de que nuestras creencias, que nuestra adoración a Dios es correcta. Porque, ¿qué hacía Micaía? La respuesta es simple. No había rey y cada uno hacía lo que quería. Ojalá podamos aprender estas lecciones de este libro y demos también marcha atrás en nuestras decisiones cuando nos equivocamos. Dios interviene continuamente en nuestras vidas para apartarnos a veces de la locura de tomar, o de no tomar, mejor dicho, en serio, pues muchas veces el final de este último capítulo y de este último versículo de Jueces. Jueces 21-25. En aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Quiera Dios en su gracia y en su misericordia, pues también bendecirnos y ayudarnos. Que el Señor os siga bendiciendo. Vamos a terminar en oración. Padre nuestro, queremos darte gracias por tu fidelidad para con nosotros, porque a pesar de cómo somos nosotros, tú sigues siendo fiel. Y Señor, en tu misericordia, Señor, a veces cuando nos arrepentimos, tú nos levantas. Señor, ayúdanos a comprender, a entender esta historia de los jueces. Señor, gracias por las advertencias que tú nos haces a través de este libro. Señor, pedimos que tú nos perdones por tantas decisiones que muchas veces las hacemos en contra de tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a ser fieles a ti, Señor. Te pedimos que tú ayudes a cada uno de nosotros, nos bendigas y bendigas mucho a esta amada iglesia también. Te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén.